Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio del libro de los Hechos y siempre recordando con la Biblia en la mano, y vamos a continuar lo que es, ¿verdad? Estamos leyendo acerca de Hechos 6, acerca de lo que es la elección de los 7 diáconos. Ya una vez vimos cómo fueron escogidos los 7 diáconos. Dice que ellos hablaron y buscaron hermanos de entre ellos mismos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio y de sabiduría, a quienes iban a encargar de algunos trabajos. Entonces esa propuesta que hacen los apóstoles agradó a la multitud, y ellos mismos eligieron a 7. Entre ellos estaba Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, que ellos le impusieron la mano. Y dice que la palabra crecía en gran número y se multiplicaba grandemente, y también los sacerdotes obedecían a la fe. Ya entrando a lo que es entonces, vamos a leer ahora a Hechos 6:8, donde vemos que entonces ahora arrestan a Esteban. Esteban es arrestado. Ahora, ¿quién es Esteban? Si nosotros vemos a Hechos 6:5, vamos a ver que Esteban está dentro de los 7 diáconos que han escogido. Entonces Esteban ya tenía impuestas las manos de los apóstoles y hacía grandes milagros. Entonces ya Esteban está, ¿verdad?, predicando, está trabajando en la obra, y al estar siendo esto, predicando de Jesús, de la gracia, pues ahora es arrestado. Y dice el verso 8 aquí de Hechos 6:8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué Esteban hacía esto? Porque ya le hubiesen impuesto las manos los apóstoles. Aquellas personas que se le imponía las manos por los apóstoles, pues hacían grandes prodigios y señales. A Esteban le fue impuesta las manos, ¿verdad? Y es bueno entender que Esteban no era apóstol, pero sin embargo, estaba lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Por la imposición de manos de los apóstoles hacia él. Era uno de los primeros diáconos. Podemos ver, como hemos dicho, el verso 5, y mártir del cristianismo. Podemos ver los versos 55 y 60. Dice el verso 9 de 6 de Hechos: entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los sirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Porque Esteban estaba hablando de la gracia, Esteban está hablando de Jesús, de todo, de cómo se consigue la salvación a través de la fe, a través de la gracia. Entonces los libertos eran esclavos romanos. Según la tradición judía, había más de 400 sinagogas en Jerusalén a mediados del siglo I. Esta sinagoga de los libertos era para judíos que habían sido esclavos y que fueron a residir en Jerusalén, tanto sirineos como alejandrinos. Cirene y Alejandría eran ciudades importantes del norte de África, Cilicia de Asia. Estas provincias estaban situadas en el Asia Menor, en la parte occidental de la actual Turquía. Dice el verso 10 aquí: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estas personas se enfrentaron a Esteban, pero no podían, dice el verso 10, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Testificar de nuestra fe no se reduce a decir las cosas correctas. No se reduce a decir la cosa correcta. Testificar supone librar una batalla espiritual que requiere de sabiduría y de poder del Espíritu. Lucas 2:15, Hechos 5:39 y Lucas 2:12.
Dice el verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Ellos no encuentran qué decir. Entonces sobornan a unos cuantos para que testifiquen en contra de Esteban, que estaba hablando mal en contra de Moisés y contra Dios. Oiga bien lo que está pasando. Entonces, realmente lo sobornaron para poder matar a esta persona. Pero igualmente lo hicieron con Jesús. Con Jesús, si usted ve a Mateo 26, 59, 60, lo mismo hicieron con Jesús. Para tratar de matarlo, para matarlo, mintiendo. Ahora, ¿qué yo veo aquí? ¿Qué podemos ver? Señores, estas personas, los que no eran cristianos, aquellos judíos, estos judíos hablaban de Dios, usaban la Torá. Lo que ellos no creían era en Jesús, lo que ellos no creían era en la gracia. Hoy en día, cuando usted predica la gracia a personas que dicen o que entendemos que ellos siguen a Dios, siguen a Jesús, pero cuando usted le dice, mira, la palabra dice esto y esto y esto, ellos ni quieren hablar con usted. Le quitan ya la hermandad. No se sientan a averiguar por qué decimos tal cosa. Entonces, lo conveniente, lo correcto es que nos sentemos a investigar, porque si la palabra dice una cosa y usted entiende una y yo digo otra, pero vamos a ver realmente a buscarle la forma a la palabra para entender lo que se está hablando. Entonces, hay un enfrentamiento entre los que defienden a Dios, ¿verdad?, y a Cristo, pero están en la ley, y los que defienden a Cristo, pero están en la gracia, como dice la palabra. Entonces, esto pasa aquí, y sobornaron para matarlo. Dice el verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban, en presencia del concilio. Y esta es la tercera vez de las 4 en Hechos que un creyente en Cristo es traído entre las autoridades. Ya van 3 veces que ha pasado esto. Pudimos ver en Hechos 4, 7 al 15 a Pedro y a Juan. Pudimos ver en Hechos 5, 27, llevan a los apóstoles. Y vamos a ver después en Hechos 22, 3, también a quién van a llevar. Entonces esta es la tercera vez que llevan ante un concilio. ¿Por qué? Porque este hombre está hablando de la gracia. Y estos que creen en la ley no están entendiendo, no creen en Jesús. Realmente, ellos lo trajeron al concilio. Realmente, dice el verso 13, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Aquí está. ¿Qué hacen ellos? Presentan testigos falsos. El mismo argumento se agrimió contra Jesús, como hemos dicho, en Mateo 26, 60 y 61. De hecho, mi querido, la venida de Cristo significa el fin del orden del templo, el cual era la piedra angular del judaísmo. Entonces ellos, por eso dicen, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban está aquí en el concilio y lo tiene, ya usted sabe. Pero realmente la venida de Cristo, que ellos no entendieron eso, significaba el fin del orden del templo, el cual era la piedra angular del judaísmo. Ahora vamos a recordar qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Juan 2, 18 al 22? En que en 3 días destruirá el templo. Pero ellos no entendieron eso. Y ellos se apoyaron aquí para castigar a Esteban. ¿Y qué hicieron? Recordemos que murió apedreado. Usted puede ver que era una ley, Levítico 24, 16,
que el que blasfemara el nombre de Jehová sería apedreado. Y para ello Esteban lo estaba blasfemando. Yo realmente puedo ver claramente aquí que a veces, mire, usted puede tener una opinión de lo que usted crea. ¿Cómo puede ser la cosa? Yo puedo tener una opinión de lo que yo pienso. Pero cuando hay alguien que aparezca, que piense lo contrario, lo más sensato es abrir la Biblia. Abrir la Biblia y la misma palabra nos va a explicar qué es lo que debemos de hacer. Porque a veces nos apoyamos mucho en que estudiamos en tal lugar, en que yo fui que hice esto, en que soy una persona inteligente. Pero todo el que venga de allá para acá con otro tipo de idea, lo que hay que sentarse a hablar con la palabra. Pero hay personas que no se sientan con usted. Hay personas que no se sientan conmigo. O podría ser yo que no me siento con usted a investigar. Si no escudriñamos, ¿cómo vamos a llegar a una parte razonable? Porque no, porque es así y es así. Y yo lo aprendí en el instituto así. No. Es que la palabra misma tiene su interpretación, pero hay que sentarse. Y Esteban, ¿verdad? Estaba un varón lleno, como dice aquí, de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Entonces se levantaron un grupo por este hombre, pero ellos no saben el poder que se le había dado al imponérsele la mano por los apóstoles. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el verso 15. Realmente aquí estuvimos hablando acerca del arresto de Esteban. Vamos a ver ahora cuál va a ser la defensa de Esteban y a la vez su muerte. Porque ahora Esteban se va a defender en otro discurso que para mí es el más amplio. Ni siquiera el que Pedro hizo allá en el aposento alto. En Hechos 2, aquí vamos a ver ahora la defensa de Esteban. Gracias por su sintonía. Entonces lo dejamos en lo que es Hechos 6, lo leímos del 8 al 15 y ahora vamos a entrar al 7. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros.